en esta vida hemos escuchado que por ahí dicen que nosotros somos los únicos que podemos elegir el camino que queremos tomar en nuestra vida. No literalmente, pero hace alusión a que nosotros somos los únicos quizá culpables o los responsables de tomar esas decisiones. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Among Us. Sean bienvenidos una vez más a otro video, a otro capítulo en donde aprendemos otra nueva palabra. En esta ocasión, como ya pudieron darse cuenta, aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a hablar de algo que creo yo que es muy importante. Obviamente no literalmente, pero esa cosa o lo que les acabo de decir hace alusión a esta palabra. De esta no es producto, no es artículo, no es servicio, no es nada, pero es algo que está presente en nuestras vidas. Siempre está presente y nosotros pasamos, caminamos sobre él. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Seguirnos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Ahora sí, para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy va a ser a cómo decir camino en lengua náhuatl de la región de Puebla. Camino igual ¿verdad? ¿Cómo decir camino en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla? Camino en lengua náhuatl se dice ohti. Ohti igual a camino en lengua náhuatl de la región de Puebla. Ohti igual a camino, a este pedazo destinado para que nosotros, ya sea a pie, podamos caminar, podemos cruzar a través de ese lugar, podemos dirigirnos a otro lugar, podemos ir de un lugar a otro, gracias a esa porción destinada de terreno, de espacio, en el que nosotros podemos cruzar, nos podemos dirigir de un lugar a otro, podemos cruzar para llegar a quizá a un destino, a la escuela, a nuestro trabajo, a donde quiera que ustedes se quieran dirigir. El camino que todos tomamos todos los días, les digo, esta forma quizá, ¿cómo decirlo?, poética del camino que tú eliges, eres tú el único responsable, pero también existe el camino físicamente en donde todos los días caminamos. Ohti igual a camino en lengua náhuatl de la región de Puebla. Ohti igual a camino, porque los caminos de la vida no son como yo esperaba, no son como yo creía. Entonces, para poder decir camino se dice ohti. Ohti igual a camino en lengua náhuatl de la región de Puebla. Pero hay que hacer una aclaración, una distinción. Esto es solamente para hacernos referencia o para hacer alusión a ese lugar, a esa parte destinada en donde nosotros podemos caminar, nosotros podemos circular. Para poder decir el verbo caminar, existe otra palabra que en otro futuro video la estaremos viendo. Entonces, camino igual a ohti. Ohti igual a camino en lengua náhuatl de la región de Puebla. Recuerden que si les gusta este contenido, conocer este tipo de palabras, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo más importante, compártanlo con todas las personas que ustedes quieran, con esas personas que por ahí quizá quieran conocer, quieran aprender a cómo decir ciertas palabras en lengua náhuatl de la región de Puebla. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan, ya que si es su red social, cualquiera una de estas mencionadas, por ahí también nos pueden estar viendo y también pueden estar aprendiendo lengua náhuatl. Camino igual a ohti. Ohti igual a camino, a ese espacio destinado en donde nosotros todos los días cruzamos, caminamos para quizá poder llegar a nuestro destino. Ohti igual a camino en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Somos Mexicame Among Us.